Hermanos, vamos al tema número 9 de la serie sobre los reyes de Israel, y el tema que vamos a estar ministrando en esta mañana es el reinado de Jeroboam. Vamos a hablar de uno de los reyes, por decirlo de esta forma, uno de los primeros reyes cuando se divide el reino de Israel. Recuerden que Israel se divide en dos reinos, Israel del norte e Israel del sur. Y hoy vamos a empezar a hablar con el Israel del norte. Ya habíamos hablado un poco de los de Israel del sur con el primer rey que fue Roboam, y hoy vamos a tocar el reinado de Jeroboam. Ese es el rey que vamos a estar ministrando, enseñando, el rey Jeroboam. Ahora, lo primero que vamos a ver es quién fue este hombre Jeroboam. ¿Quién es este rey? Dice que Jeroboam fue un hombre importante en el reinado de Salomón, o sea que Jeroboam estaba desde que Salomón era el rey. Dice que era un siervo de Salomón, aunque después se subleva contra Salomón, por lo cual tiene que huir a Egipto. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a estar hoy viendo la mayoría de esta historia en Primera de Reyes. Ahí es donde nos vamos a estar ubicando en esta mañana, en Primera de Reyes. Y vamos a ver en el capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, del 26 hasta el verso 28, dice: También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. O sea, este hombre Jeroboam en algún momento se subleva contra el rey Salomón. Dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea que Jeroboam servía a Salomón, aunque llega un momento donde él se pone en contra de Salomón. Ahora vamos a ver el verso 40 de ese mismo capítulo 11. El versículo 40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Dice: pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora vamos a ver en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. En este caso lo que él escuchó es que había muerto Salomón, y entonces él regresa nuevamente a Israel, después de Egipto, y ahora vamos a ver de cómo Dios le había hablado a Jeroboam, en este caso que él iba a ser proclamado rey. En este caso, Israel del norte. Dice que fue proclamado rey de Israel del norte luego de que se dividió el pueblo conforme a la palabra de Dios. Vamos a verlo en Primera de Reyes 11, 29 al 31. Primera de Reyes 11, del 29 al 31, dice así la palabra: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y a ti te daré 10 tribus. O sea que ahora Jeroboam, Dios le iba a dar 10 tribus en relación al pueblo de Israel. Ahora veamos en el capítulo 12, versículo 20, de cómo Jeroboam es coronado rey, en este caso, entiéndase, en el Israel del norte. Vamos a ver, capítulo 12, versículo 20, dice la palabra, 12:20. Dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto,
enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. O sea, ahí viene la división de estos dos reinos en este caso. Ahora, dice que, hermanos, fue proclamado rey de Israel del norte, luego de que se dividió, bueno, esto ya se los dije, por la palabra de Dios. Ahora, Dios fue quien puso a Jeroboam por rey. Recuerden que como Jeroboam, viene el profeta, le da una palabra y esa palabra viene de parte de Dios y Dios mismo es el que pone a Jeroboam, en este caso, Dios le da la palabra de que él va a llegar a ser el rey de Israel del norte. Por eso Dios mismo le dice que si anda de acuerdo a sus estatutos y presta atención a todo lo que Dios le mande, afirmará su reino. O sea, Dios pone a Jeroboam, pero también de una vez Dios le habla a Jeroboam en relación. Usted debe ser un hombre que siga mis leyes, que siga mis preceptos. Vamos a verlo en Primera de Reyes 11, del 37 al 38. Y dice así la palabra, dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, vemos cómo Dios le advierte a Jeroboam, a una vez que él mismo lo pone por rey, Dios le advierte a Jeroboam que él debería de caminar en toda su ley, en todos sus estatutos y en todos sus mandamientos en este caso. Ahora, hermanos, Dios, o el deseo de Dios, hasta el día de hoy, hermanos, para nosotros la iglesia sigue siendo igual, de que escuchemos y atendamos la palabra que viene de Dios. Eso fue lo que Dios hizo con Jeroboam. Él lo puso, pero Él también le dijo: usted debe estar atento a lo que yo quiero. Usted debe estar atento a mi palabra, usted debe estar atento a lo que yo quiero que usted haga para que sea bendecido en este caso, para que le vaya bien. Eso lo dice también la palabra para nosotros. Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 3 del 7 al 8. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3 del 7 al 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, Dios nos habla, Dios nos advierte hoy, hasta el día de hoy, iglesia, que si oyéramos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Nosotros debemos de tener el oído atento a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos. Y de ahí la importancia de venir a la iglesia, de congregarnos y de leer la palabra todos los días de nuestra vida, esperando escuchar la voz de Dios para nosotros, como fue el deseo de Dios para Jeroboam a la hora de ponerlo por rey sobre Israel. Ahora, hermanos, aunque ese era el deseo de Dios para Jeroboam, hermanos, lo lamentable es que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios. Y fue un rey que fue un rey pecador. Y además de él ser un rey pecador, hermanos, él hizo pecar a todo Israel. Él no solamente desobedeció lo que Dios le había mandado, que le dijo que caminara en su ley, que estuviera atento a su palabra, sino que él empezó a pecar, y además de pecar, él hizo a pecar a Israel, o sea, al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 9 y luego versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 9 y verso 16. Dice el versículo 9, dice la palabra: sino que hiciste lo malo. Aquí es un profeta que viene a amonestar a Jeroboam. Dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste e hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste
tras tus espaldas. Oigan, y a mí me echaste tras tus espaldas. O sea, en otras palabras, Jeroboam no atendió la voz de Dios, de lo que Dios le había dicho, y más bien echó a Dios a sus espaldas. En sentido, él le dio la espalda a Dios: yo no quiero nada con usted. Ahora vea el versículo 16 del mismo capítulo 14. Dice el verso 16: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel también. No solamente pecó Jeroboam, sino que él hizo pecar a Israel. En este caso, Jeroboam se convierte en un idólatra, primeramente. Se convierte en un idólatra y le dio la espalda a Dios, y esto hizo enojar a Dios. Al darle la espalda a Dios, hermanos, si es que aunque Dios sea un Dios de amor y de misericordia, Él también es un Dios de ira. Y eso lo vimos inclusive en la enseñanza pasada, de cómo Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. Y Dios se aira contra el pecado y contra el pecador, porque el problema, hermanos, es que el pecado está, o quien comete el pecado, sino el pecador. Muchos hoy dicen y tienen una frase, que es una frase, hermanos, que se ha hecho como algo que es verdad, que es bíblico, cuando la Biblia no enseña esto. Y hay gente que dice, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermanos, el problema de esta afirmación es que primero no es bíblica, y el que afirmó esto fue Gandhi. Ese fue el que afirmó esto en algún momento. Pero veámosle esto, dice, la frase: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora la pregunta es, si Dios aborrece el pecado, la pregunta es, ¿quién comete el pecado? Para Dios aborrecer el pecado, tiene que alguien cometer el pecado. Y en este caso, ¿quién es el que comete el pecado, sino el pecador? Y si Dios aborrece el pecado, que eso sí enseña la palabra, dice que Dios está airado contra el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador es el que peca en este caso. Y Dios se aira, Dios se molesta contra Jeroboam en este caso. Tras ser un hombre pecador, hermanos, Él hace que el pueblo también peque contra Dios. No solamente Él. Hermanos, y esto es interesante porque, hermanos, el pecado es como una epidemia. Hermanos, si hay algo que para el ser humano es fácil, hermanos, que se le pegue, es pecar. Es pecar. Hermanos, que se le pegue a alguien hacer lo bueno, hermanos, es lo más difícil que hay. Pero pecar es tan contagioso, hermanos, eso es peor que el COVID, yo creo. Ahora que pasó lo del COVID. Hermanos, las personas se contagian fácilmente del pecado, ven a otro pecar, y la persona lo que dice es: yo quiero hacer lo que él hace. Pero cuando usted ve a alguien hacer lo bueno, las personas no quieren hacer lo bueno. Lo que se contagian es del pecado. Y Jeroboam, a pesar de ser pecador, lo peor es que él hace pecar a Israel. Al Jeroboam hacer enojar a Dios, Dios trae juicio contra su casa, contra la casa de Jeroboam. Y vean el juicio. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 10 y 11. El juicio que Dios trae sobre la casa de Jeroboam. Dice en el capítulo 14, versículos 10 y 11, dice: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, oigan, hasta que sea acabada. Y el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y eso lo vamos a ver más adelante en otro rey, donde se cumple esta palabra a la casa de Jeroboam.
Hermanos, si es que Dios siempre traerá juicio de una u otra manera contra el pecado, y no quiero meterme mucho en esto porque fue algo de lo que vimos la semana pasada, pero Dios siempre traerá juicio contra el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, y aquí Dios da juicio contra la casa de Jeroboam. Ahora, pero hermanos, yo quiero que veamos en qué consistió el pecado de Jeroboam para que Dios trajera tal juicio, de que toda la familia de él se lo comerían la sangre los perros, de que Dios borraría la casa de Jeroboam por completo, como se barre el estiércol, entiéndase las heces de los animales. ¿En qué consistió el pecado de Jeroboam que Dios le hace enojar, que hace enojar tanto a Dios para traer este juicio contra él, contra la casa de Jeroboam? ¿Y cómo es que Jeroboam hace pecar a Israel? Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33. Y vamos a ver, hermanos, vamos a empezar a meternos en la materia de lo que quiero llevar esta enseñanza de hoy en relación al pecado de Jeroboam, con relación a Israel, que era el pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33. Dice la palabra. Vamos a leer hasta el verso 33, desde el verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, oigan esto, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era el rey de Israel del sur, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, ahora este hombre empieza a reinar, que Dios le había dicho que iba a reinar. Ahora, cuando él empieza a reinar, dice que él en su corazón empieza a pensar, bueno, ahora hay dos reyes. El lugar donde se va a adorar es en Jerusalén, ahí está el templo donde se adora. Ahora, lo que va a pasar es que todas las 10 tribus de Israel van a subir a Jerusalén, van a adorar, y se van a dar cuenta, bueno, que ahí está el rey Roboam, y ellos me van a desechar a mí, y ellos van a empezar a seguir al rey Roboam y no a mí, que soy el rey. O sea, eso es lo primero que él empieza a maquinar en su corazón. Ahora vea lo que hace entonces. Versículo 28 me quedé. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey, en este caso Jeroboam, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. O sea, 2 becerros de oro. Y ahora él les dice, estos son sus dioses. A ellos es que ustedes tienen que adorar. Recuerden que estos 2 becerros también en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo que se hace el pueblo en el desierto cuando Dios está dándole la ley a Moisés? Un becerro de oro para adorarlo también. Y ahora Jeroboam hace lo mismo con el pueblo de Israel. Sigue diciendo, versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, el pueblo iba a adorar al becerro. Hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Recuerden que el sacerdocio era para los hijos de Leví solamente. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho.
Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Oigan esto, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, ahora este Jeroboam también pone sacerdotes que no eran los que debían de ser sacerdotes. Y además de eso, él hace fiestas. Pero Israel tenía que cumplir ciertas fiestas, pero él hace las fiestas en un orden diferente, en un día diferente, conforme al corazón de él, para que los de Israel no tuvieran que subir a Jerusalén, en este caso. Voy a enumerar nuevamente. Ahora vamos a ver en el capítulo 13, versículos del 33 al 34. Estamos hablando de los pecados que hace Jeroboam, que comete Jeroboam. Capítulo 13, del 33 al 34 dice la palabra: con todo eso no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y ojo a esto, a quienes quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hermanos, yo quiero otra vez recapitular lo que hace Jeroboam. Primero, tuvo temor de que las personas se fueran con otro rey y que no le siguieran a él. Todo esto es importante entenderlo, para lo que vamos a hablar luego. Segundo, por ese temor hace 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que los hizo subir de la tierra de Egipto, los cuales eran falsos dioses, y él los mostró como dioses verdaderos. Tercero, puso personas como sacerdotes que no le correspondían el sacerdocio, ya que no eran levitas. Cuarto, hizo que el pueblo celebrara las fiestas, pero no de acuerdo con las que Dios había establecido. Quinto, a cualquiera que deseara un puesto de sacerdote, él lo consagraba, o sea, él se lo daba. 5 cosas que hacen enojar a Dios. 5 cosas que hacen que Dios se moleste y traiga juicio contra Jeroboam y su casa. Ahora, hermanos, no sé si usted puede ver aquí lo grave y delicado que es tanto el liderazgo como lo que escucha el pueblo de sus líderes. Hermano, vuelvo a decirle esto porque aquí es donde nos vamos a meter en lo que yo quiero que la iglesia aprenda hoy. Hermanos, no sé si pueden ver aquí lo grave y delicado de lo que es el liderazgo. Los que están al frente liderando una iglesia, pastores, los que están al frente de la iglesia, enseñando a la iglesia, enseñando al pueblo, hermanos, y no solamente el liderazgo, sino también lo delicado de aquellos que están en las bancas, que están escuchando el liderazgo. Porque esto es serio, hermanos. Esto es muy serio. Este hombre Jeroboam hizo que el pueblo de Israel, hermanos, fuera un idólatra. Hizo que el pueblo de Israel hiciera cosas que estaban en contra de Dios y de su palabra. Y lo peor, el pueblo le atendió, el pueblo le escuchó y el pueblo hizo todo lo que Jeroboam le estaba enseñando. Hermanos, eso es delicado. Hay quienes ven y tienen el deseo, hermanos, de servir al Señor y de predicar la palabra, lo cual no veo malo. Pero hermanos, ¿cuántas personas hoy están liderando en las iglesias y lo que menos están enseñando al pueblo realmente es la palabra de Dios? Y lo peor, el pueblo está escuchando. Y el pueblo está recibiendo y el pueblo está aceptando lo que estos líderes
ustedes les están enseñando, les están diciendo y va en contra de la palabra de Dios. Antes de acercarlos a Dios, lo que hacen es alejarlos de Dios más bien. Eso hizo Jeroboam. A pesar de que Dios le había advertido, debe de caminar de acuerdo a mi ley. Debe de caminar de acuerdo a mis estatutos, a lo que yo le he prescrito, a lo que yo tengo en la palabra para que seas bendecido. Si no, va a venir consecuencias. Y eso fue lo que trajo a la casa de Jeroboam. Hermanos, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que la Biblia enseña. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 23 del 11 al 13. Hermanos, dice la palabra en Jeremías capítulo 23, pero yo quiero que leamos, vamos a ir salteando algunos versículos para no leerlo todo, luego usted lo leerá en su casa, pero hermanos, en el título que viene ahí en el versículo 9 es Denuncia de los falsos profetas. Ahora, antes de leerlo, hermanos, recuerde que un profeta, aún en el Antiguo Testamento, era alguien que hablaba de parte de Dios, y si hablaba de parte de Dios tenía que hablar exactamente lo que Dios le había mandado, lo que Dios le dijera que hablara. Porque un profeta era un vocero de Dios. Por eso el profeta hablaba en el Antiguo Testamento y él decía, así dice Jehová, así dice el Señor, porque era Dios hablando a través del profeta, pero era Dios, no era él. De alguna manera el profeta lo que hacía era, voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan. Lo que el profeta hacía era la función que está cumpliendo este micrófono. Yo estoy hablando y el micrófono se encarga de expandir la voz de lo que yo estoy diciendo. Dios hablaba y el profeta era el que se encargaba de distribuir la palabra de lo que Dios había dicho. Por eso, hermanos, si un profeta era falso, la palabra no se cumplía. Para que ustedes lo pesen hoy del montón de profetas que han salido. Y hermanos, todo lo que dicen, nada se cumple. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Dios no ha hablado. Y además de eso, hoy el verdadero profeta es aquel que habla su palabra. Y su palabra es esta. Esta es la palabra de Dios. Ya está escrita. Ya está el canon cerrado de la palabra de Dios. No podemos hablar otra cosa que no sea esta palabra, porque es la palabra de Dios. Pero para este tiempo, igualmente, hablándole al pueblo de Israel, Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, y vea lo que le dice, verso del 11 al 13, dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Oigan, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, o sea, en mi casa. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal. Oigan esto, iglesia. Ellos profetizaban, pero era en nombre de falsos dioses. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Qué significa lo hicieron errar? Lo que hizo Jeroboam. Los torció, hizo que hicieran todo lo contrario de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el verso 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alientan con vanas esperanzas. Hermano, yo no sé si a usted le parece algo familiar o lo que hoy se oye, los que profetizan. Todo lo que profetizan es bueno. Todo es prosperidad, bendición, te va a ir bien, vas a tener, vas a lograr. Dios te va a dar, Dios te va a cumplir. Eso es lo que profetizan. Dice, os alientan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, oiga, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis.
Paz tendréis, o sea, les va a ir bien en todo. No se preocupen. Les va a ir bien. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, que anda mal delante de Dios, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, eso suena muy parecido. No sé cuántos han escuchado la radio. Hermanos, si llega y la persona llama y una vez le sueltan, dicen ellos, una palabrita de bendición. Le sueltan una palabra halagüeña, una palabra agradable, una palabra que le endulce el oído al oyente sin saber cómo anda delante de Dios. Solo palabras dulces, palabras agradables. Y por otro lado, al otro lado del teléfono, de la bocina, hermanos, está la gente diciendo amén a todo, porque les gusta oír lo que les dicen, que es agradable, que es bonito. Eso estaban haciendo estos falsos profetas. Jeroboam le había enseñado a ellos que siguieran a falsos dioses. Hermanos, es más fácil seguir a falsos dioses que al Dios verdadero. Porque cuando seguimos al Dios verdadero debemos de renunciar a cosas. Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no queremos renunciar a cosas. Queremos seguir al Señor, pero un Dios a nuestra conveniencia. Un Dios que se acomode a lo que yo quiero. No el Dios de la palabra de Dios. Que debemos de cumplir su ley por amor, por la obra que Él hizo en la cruz para salvarme. Y sigue diciendo, versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque Él viene diciendo eso. Ustedes lo que hacen es hablar vanidad de su corazón, pero ustedes no han estado en mi secreto. Ustedes no han estado donde yo realmente les he hablado para que hablen al pueblo. Ahora vamos a ver versículos del 21 al 32. Versículos del 21 al 32 de ese mismo capítulo 23. Dice así, del 21 al 32. No envié yo a aquellos profetas. Oigan, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hermanos, hoy la iglesia está igual. Usted ve, hoy de la noche a la mañana, usted oye un montón de gente que es profeta. Corren para ser profetas según ellos. Y lo que menos hablan es la palabra de Dios, porque Él dice, corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, ellos hablaban supuestamente de parte de Dios. Versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Oigan esto, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermanos, porque usted lee, y lo reto, lea todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas que Dios le envió una y otra vez al pueblo de Israel o de Judá, era para que ellos se enderezaran porque estaban mal delante de Dios. Porque habían abandonado su ley, habían abandonado su palabra, se habían ido tras otros dioses. No era para darles una palabrita de bendición como se oye hoy. Y muchos quieren esto. No, el profeta que hablaba de parte de Dios era una palabra para que el pueblo se corrigiera. Para que el pueblo entendiera que habían pecado delante de Dios. Era para eso que Dios mandaba al profeta. No era para otra cosa. Sin embargo, hoy eso ha cambiado un montón. Y la mayoría de los profetas, lo único que hablan hoy, vuelvo en esto, es prosperidad. Solamente prosperidad. Y el pueblo está escuchando eso. Y el pueblo abraza eso. Seguimos leyendo. Versículo 23. Soy yo, Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos, como diciendo, yo todo lo veo, yo estoy en todo lado.
Dice el verso 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, yo estoy viendo lo que están haciendo estos falsos profetas. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizan mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Iglesia, ¿esto no les suena parecido a hoy? Es que yo tuve una revelación de Dios. Soñé, yo soñé esto, Dios me reveló. Y empiezan a dar palabra a la iglesia y son falsas palabras porque van en contra de la escritura, de la palabra de Dios. Y esos profetas hacían lo mismo. Ellos decían, es que yo soñé, y por eso profetizaban, pero eran falsos profetas. Y decían, soñé, versículo 26, hace una pregunta, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, versículo 27, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. O sea, tanto les hablaban mentiras y engaños que ellos se olvidaron del Dios verdadero y se fueron tras los Baales, tras falsos dioses. Seguimos leyendo. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Oiga, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra de Dios debe confrontarnos con nuestro pecado. Si alguien habla de parte de Dios, hermanos, esa palabra debe de hacernos examinar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos caminando, estamos honrando a Dios, estamos amando a Dios, estamos sirviendo a Dios de verdad, de todo nuestro corazón. Porque eso debe hacer la palabra. Su palabra es como martillo. Hermanos, la palabra debe producir algo en nosotros, un cambio. Y para que la palabra produzca un cambio, debe hablarnos a nuestro corazón en relación a nuestro pecado, hermanos. No dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Hermanos, el propósito de Dios es que la iglesia crezca a la estatura de Cristo. Para crecer a la estatura de Cristo necesitamos su palabra. Y su palabra nos va a transformar para crecer a la estatura de Cristo. Es su palabra. Y su palabra debe hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Seguimos leyendo. Por tanto, versículo 30. Y aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno a su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Hermanos, qué delicado es el liderazgo de aquellos que están en un altar y que dicen que van a predicar la palabra y que van a hablar de parte de Dios. No sé si me están entendiendo. Y qué delicado, hermanos, es también el otro lado de los que están ahí abajo y están escuchando al que está acá arriba hablando. Porque un día me decía alguien, pastor, es que lo que usted diga y nos enseñe vamos a creerlo. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si yo le estoy enseñando algo que no es verdad,
Hermano, usted tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra. Usted tiene la responsabilidad como creyente de ir a investigar si lo que le están enseñando, si lo que oye en la radio, en la tele, realmente es bíblico o no es bíblico. Y es solamente palabras bonitas, halagüeñas, que endulzan el oído. Porque, hermanos, Dios le advirtió esto aún al apóstol, el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo sobre esto. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. Recordemos, hermanos, de que Timoteo ahora queda como pastor en la iglesia, creo que en Éfeso. Y ahora Pablo le habla a Timoteo y le escribe dos cartas en relación a cómo debía conducirse en la iglesia de Dios, que es la iglesia de Cristo. De cómo debe comportarse, de cómo deberían de ser aquellos que querían servir. Pero también Pablo amonesta a Timoteo y vea lo que le dice. Ahora como pastor, era el líder de la iglesia, era el que enseñaba a la iglesia. Y dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios. Hermanos, Pablo empieza a hablarle fuerte a Timoteo: te encarezco delante de Dios. ¿Qué significa esto? Te pongo cara a cara delante de Dios, Timoteo. Te estoy confrontando con Dios en esto que te voy a decir. O sea, en otras palabras, no tomes en poco esto que te voy a decir. Es delante de Dios que te estoy encarando. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿En qué lo encaró delante de Dios? En que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Ahora, ojo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, hermanos, no le dijo: predíqueles para que se sientan bien. Predíqueles para que se sientan alegres. Háblales bonito. Hábleles cosas que ellos quieren oír. Timoteo, trata a la iglesia con mucho amor, Timoteo, y no le digan nada que ellos se sientan ofendidos, en relación a su pecado. Pablo le está diciendo a Timoteo: que no se sientan así. No, ¿qué le está diciendo? Redarguye. ¿Ustedes saben qué es redarguir? Que nos sintamos mal. Cuando tú prediques la palabra en todo tiempo, redarguye, reprende. ¿Qué entiende usted por reprender? Reprende, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que debemos de tener: paciencia para enseñarle a la iglesia, y doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de su palabra. Es con eso que enseñamos. El otro día lo dije y lo vuelvo a decir, de una hermana que fue a una iglesia, o los familiares van a una iglesia donde le dijeron que le gustaban porque casi no le hablaban de Dios. Hermano, ¿usted se imagina? Nosotros venimos a la iglesia para que Dios nos hable con su palabra. Por eso, hermanos, usted tiene que traer su Biblia y usted tiene que buscar. Nosotros andamos por la palabra, nosotros enseñamos la palabra, predicamos la palabra. Yo no vengo a hablar de mí. Yo no vengo a hablar, hermanos, dijo alguien por ahí, yo no vengo a enseñarles el libro de Paco y Lola, no, vengo a enseñarles la palabra de Dios. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo: porque en lo que él lo encara delante de Dios para que predique la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oigan esto, iglesia, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y dice: se amontonarán, hermano, no es que hay uno que otro por ahí, no. Se amontonarán maestros, y son maestros, pero falsos maestros. Se amontonarán maestros
Y dice el versículo 4, y apartarán, estos falsos maestros apartarán de la verdad del oído. ¿Y se volverán a qué? A las fábulas. Iglesia, se volverán a las fábulas. Eso va a hacer la iglesia. Y hoy yo escucho tanta fábula, hermanos, tanta fábula, donde le enseñan a la iglesia, hermanos, que porque usted, por ejemplo, si usted diezma, ofrenda o da primicias, enseñan ellos ya, Dios te va a dar todo. Dios te va a dar todo. Ven y echa y Dios te va a dar todo. Eso es una fábula. Claro, tienen que sembrar en ellos, ¿verdad? En el reino de ellos. Fábulas, hermanos, de que le dicen a la iglesia de que todos los sueños que tú tengas, Dios te los va a cumplir. Hermano, ¿no dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos? ¿Qué tiene que ver el deseo que yo tengo con lo que Dios quiere para mi vida? No tiene nada que ver lo que yo quiero con lo que Dios tiene para mi vida o Dios quiere para mi vida. Hermanos, si voy a ponerles un ejemplo rápidamente, los discípulos del Señor, Dios los llamó, ellos eran pescadores. Yo me imagino que el anhelo de ellos era prosperar de alguna manera, estoy parafraseando, inventando, pero ellos tal vez querían prosperar y tener barcos más grandes y ser buenos pescadores, pero Dios los llamó. Y cuando Dios los llamó, más bien empezaron a ser perseguidos. Y al final cada uno de ellos mueren de muertes horrendas, horribles, por causa de Cristo. Tal vez ellos querían una cosa, pero Dios tenía otra cosa para ellos. Hermanos, porque no siempre la voluntad suya es la voluntad de Dios, y no siempre la voluntad de Dios es la voluntad suya. Es muy diferente. Y hoy viven hablándole a la iglesia con sueños, con fábulas, palabras que se oyen bonitas, hermanos, pero que al final no son verdad. Y ¿saben qué es lo peor? Que el pueblo las oye una y otra vez y otra vez. Usted oye, hermanos, donde dan profecía para todos los años. Y todos los años tiene que ver con bendición y que va a haber grandes personas se van a convertir, que van a haber avivamientos, hermanos. Y usted va a la palabra de Dios y habla todo lo contrario. Cada vez va a ser más difícil la vida, el evangelio. Cada vez más bien la Biblia dice que cuando Cristo vaya a venir, lo que va a haber es apostasía. No avivamiento, sino apostasía. Gente dándole la espalda a Dios, que fue lo que hizo Roboam. Le dio la espalda a Dios después de conocer lo que Dios le había dicho. Y le dio la espalda a Dios. Ahora, ¿cómo puede usted, hermano, saber bien si realmente lo que le están hablando es de Dios o no es de Dios? Si son palabras, hermanos, que son mentiras. Para eso tenemos la palabra. Vea lo que dice la Biblia en Hechos 17:11. Hechos 17:11, hermanos. Pablo llega a predicar la palabra. Pablo y Silas llegan a predicar la palabra, hermanos, a un determinado lugar. Y ojo, era Pablo predicando. No era Alberto Murcia, no, era Pablo. Era Pablo. Yo soy, hermanos, a la par de Pablo, como dijo Juan el Bautista, no soy ni tan siquiera digno de desatarle la correa del calzado, no, era Pablo. Capítulo 17, versículo 11 de Hechos, dice la palabra. Cuando llega Pablo y empieza a predicar, les dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la palabra de Pablo y Silas. Pero oiga lo que hicieron, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, si era o no era verdad, si era bíblico o no era bíblico. Y era Pablo. Y ellos fueron a investigar. Hermano, ¿cuánto tiempo dedica usted a investigar la Biblia, a ver si lo que le están predicando es de Dios o no es de Dios, si es bíblico o no es bíblico? Porque hoy la iglesia le dice amén a todo. Amén, amén, amén. Pero no, hermano, usted no puede decirle amén a todo si no es de Dios.
Podemos decirle amén a aquello que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios no lo ha dicho en su palabra y es una mentira, es una falacia, es una fábula, yo no tengo por qué decirle amén. Hermanos, si de acuerdo con lo que hemos leído volvamos a ver, yo quiero volver a meternos a lo que hace Jeroboam como rey con el pueblo. Hermanos, volvemos a ver en qué consistió el pecado de Jeroboam y cómo hizo que el pueblo pecara, pero vamos a traerlo a nuestro contexto, al día de hoy. No se asuste, no voy a durar mucho. Número 1 dice: tuvo temor de que las personas se fueran con otro rey y no lo siguieran a él. Hermanos, hoy los pastores tienen el temor de que la gente se le vaya de la iglesia. Y por eso no les predican la verdad de Dios. ¿Sabe cuál es el énfasis hoy en las iglesias de los predicadores? Es llenar la iglesia. Y usted va a encontrarse donde habla ellos de fórmulas para cómo hacer crecer tu congregación. Cómo hacer crecer la iglesia. El énfasis de ellos es: entre más personas hayan, pues más dinero hay. Y ellos creen que entre más gente haya dentro de las iglesias, eso significa que Dios los está respaldando. Ahora, ¿saben por qué se están llenando las iglesias? Porque les predican lo que quieren oír. El temor de Jeroboam era que se fueran con otro rey. El temor de hoy de muchos pastores es que la gente se vaya para otra iglesia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Eso es una realidad. Segundo, por ese temor hace 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: estos son tus dioses que te hicieron sacar de la tierra de Egipto. Les mostró falsos dioses. Ahora, hermanos, en el evangelio de la superprosperidad que enseñan hoy, no están adorando a sus becerros de oro. El evangelio que más está predominando actualmente en las iglesias es el evangelio de la superprosperidad. Dios te va a hacer rico. Él murió para que tú seas rico, no para que seas pobre. Y como todo el mundo quiere tener riqueza, hacerse rico, es por eso que dan dinero adorando a los becerros de oro. ¿Aló, iglesia? Hermanos, el evangelio no tiene nada que ver con dinero. El evangelio tiene que ver con el pecado del hombre, de cómo el hombre es pecador, de cómo el hombre necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Él murió en la cruz para traer salvación para tu vida. En Él hay salvación. No tiene nada que ver con el dinero, porque la misma palabra enseña, Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? Hermanos, la vida del cristiano, la vida del creyente no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No tiene nada que ver con eso. Ahora, creemos que Dios prospera, creemos que Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque ahora caminamos conforme a su voluntad y hemos abandonado el pecado. Pero eso no significa que vamos a hacernos millonarios ricos. Porque si fuera la bendición de Dios, porque es millonario rico, hermanos, ¿cuántos impíos hoy son millonarios, son ricos, hasta pagan para que los lleven al fondo del mar y ahí se mueren? Millones pagan. Y por eso son bendecidos por Dios. Son impíos. No han conocido al Señor. ¿De qué les valen los millones? Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. En Él está la salvación. Él murió por tus pecados. Debes de arrepentirte, debes de volverte a Él en fe y creer en Cristo para tu salvación. El evangelio no es de dinero. Tercero, puso personas como sacerdotes que no les correspondía el sacerdocio, ya que no eran levitas. Hermanos, hoy hay personas, y ojo a esto, aún pastores que no son llamados o están puestos por Dios y están sirviendo.
Hermanos, hoy hay muchas personas que están sirviendo y son pastores inclusive y no son llamados y no son puestos por Dios. Si fueran puestos por Dios, enseñarían la palabra y hablarían de parte de Dios, no palabras bonitas, no diciendo soñé, soñé, no hablándole fábulas a la iglesia. Jeroboam hizo eso, puso personas por poner. Pero no eran puestas por Dios. No eran llamadas por Dios. Y hoy la iglesia estamos haciendo lo mismo. Hermano, usted ve hoy, llega a las iglesias la gente. Es más, he oído en iglesias que para quitarle a un hermano, un miembro de otra iglesia, llega y le dice, oiga, véngase para acá y una vez yo le ofrezco un puesto. Yo lo pongo a servir. O llega y le dicen, ¿cómo? Usted no está sirviendo en la iglesia donde va. Usted se está desperdiciando. Venga, aquí lo ponemos a servir. Y como eso es lo que la gente quiere. Pero la Biblia dice que no puede ser un neófito. La Biblia habla de requisitos para servir. Hermanos, esto no es el mundo, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. Y ojo, es la iglesia del Señor, no es mi iglesia. Es del Señor. Amén, ¿cuánto vamos entendiendo? Cuarto, hizo que el pueblo celebrara las fiestas, pero no de acuerdo con lo que Dios había establecido. Se hicieron otras fiestas, hermanos. Hoy es muy normal escuchar en las iglesias celebrar, hermanos, Halloween. Celebrando fiestas que no tienen nada que ver. Celebran Halloween, hacen cultos, hermanos, con luces de neón, con humo. Y eso llaman culto al Señor. Hermanos, hacen cultos donde se visten de militar. Es más, los llevan a la montaña. Se visten de vaqueros, etcétera, etcétera. Celebrando fiestas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y la celebran. Que es que para atraer gente a los pies de Cristo, hermanos, la única forma de traer personas a los pies de Cristo es predicar el Evangelio. No hay otra forma. Jesús no dijo, vaya y hagan fiestas para que puedan traer a los inconversos al arrepentimiento. Jesús dijo, vaya y prediquen mi palabra, muestren todo lo que yo he enseñado, para que todo aquel que crea sea salvo. No hay una fórmula secreta. No hay que inventar el agua tibia, hermanos, es simplemente predicar esta palabra que dijo Pablo, es poder de Dios. Es poder de Dios esta palabra, este evangelio. Quinto, a cualquiera que deseara un puesto de sacerdote, él lo consagraba, o sea, se lo daba. Hoy los pastores, vuelvo a repetir esto, ponen a cualquiera a servir solo porque les dicen, yo quiero servir, o porque tienen dinero. Porque como tienen dinero, porque quiere servir, sí, venga, usted quiere servir, hay que ponerlo a servir. No, hermano, eso es un gran error. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Hermanos, quiero dar rápidamente 3 aplicaciones bien prácticas de eso que hemos visto para terminar. Bien prácticas. Número 1, iglesia. El cristianismo y la predicación es algo muy serio. El cristianismo y la predicación es algo muy serio, ya que de eso depende la salvación o la condenación del hombre. Eso es serio, hermanos, pararse en un altar a predicar. Y es muy serio porque ahí lo que usted está escuchando, ¿qué está escuchando? Segundo, por favor, asegúrate que estás en una iglesia en donde se predica la palabra, en donde la centralidad es Cristo y confronta, hermanos, oigan esto, a renunciar al pecado para santificarte y crecer a la estatura de Cristo. Vuelvo a decirlo, por favor asegúrate de que estás en una iglesia en donde se predica la palabra, en donde la centralidad es Cristo y confronta a renunciar al pecado para santificarte y crecer a la estatura de Cristo.
Tercero, huye. Iglesia, huye. Si estás en una iglesia en donde te hagan sentir cómodo con tu manera de vivir, huye. Si estás en una iglesia en donde te hagan sentir cómodo con tu manera de vivir y todo lo que se predica es relacionado con el dinero, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Hermanos, Jeroboam hizo algo terrible, pecar delante de Dios. Pero todavía más terrible, llevar su pecado al pueblo, que el pueblo pecara con lo que él les mostró y les enseñó. Hermanos, yo espero un día llegar delante de mi Dios y que Dios diga: buen siervo fiel, que hablé lo que tenía que hablar de parte de Él, de acuerdo a su palabra, que no engañé ni por un instante a la iglesia y le enseñé todo el consejo de Dios, toda la palabra de lo que Dios muestra, esperando de que tú seas salvo primeramente, y segundo, que crezcas, madures a la estatura de Cristo, que puedas reflexionar en relación a tu vida, en tu relación con Dios, de cómo estás delante de Dios. Porque un día todos, usted y yo, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Absolutamente todos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, hoy hemos visto la historia de un hombre pecador llamado Jeroboam, que fue puesto por ti como rey. Señor, pero tú le hablaste de cómo debía de conducirse, de cuáles eran los preceptos, la enseñanza. Pero dice tu palabra que él, Jeroboam, te echó a las espaldas, Señor. Él no quiso nada contigo. Y no solamente pecó él, Señor, sino hizo pecar al pueblo de Israel. Señor, hoy creo hay muchos en la misma condición, que le han dado la espalda a tu palabra, Señor, y lo peor, han hecho pecar a tu pueblo. Enseñándole, como dice Jeremías, Señor, palabras bonitas, palabras halagüeñas, palabras, hermanos, dulces al paladar, pero que tú no les has mandado a hablar y a decir, Señor, donde ellos dicen: soñé, soñé. Y hoy vemos a tantos soñadores, cuando ese no es la centralidad de tu palabra. Señor, ayúdanos a realmente, como en el Antiguo Testamento, Señor, a cumplir un ministerio profético en el sentido de hablar de acuerdo a tu palabra, a lo que tú has enseñado, a lo que tú nos has mostrado en tu palabra, en el Evangelio, para hablarle a la iglesia, a tu pueblo, Señor, porque tú vienes por una iglesia pura, santa y sin arruga, dice tu palabra, para que la iglesia se aperciba y se santifique cada vez más para tu gloria, y podamos discernir, Señor, lo que estamos escuchando, porque es tan delicado, Señor, el ministerio en las iglesias, tanto de aquellos que hablamos tu palabra como de aquellos que están escuchándonos al hablar tu palabra, Señor, esperando de que tú seas glorificado en este lugar, Señor, que tú hagas la obra, Señor, como dice Pablo, que el que empezó la buena obra la perfeccione hasta el día de Cristo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?